Gestión del patrimonio en cierre de mercado. Gestión del patrimonio aquí en Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Hoy con Borja Aguiar, es director de negocio institucional de Altae Finance. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Y Fernando Fernández Bravo, tocayo y responsable de ventas institucionales de Invesco en España. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Bueno, los dos os dedicáis al negocio institucional. En estos días tan tensos, ¿uno cree que le ha tocado a la China o, sin embargo, es un reto, por ejemplo, afrontar este tipo de acontecimientos que estamos viviendo? Lo digo porque ahora no sé si vender es más fácil o más complicado que hace 3, 4 semanas. Bueno, siempre yo creo que los eventos de volatilidad en el mercado generan cierta incertidumbre a la hora de invertir. Los clientes se echan un poco para atrás, les entra un poco el miedo. Y es verdad que en ocasiones pues se frena un poco la compra de fondos de inversión. Está siendo en general un buen año, las rentabilidades siguen siendo atractivas y yo creo que, por lo menos en nuestra casa, estamos teniendo un muy buen año, estamos muy contentos y seguimos teniendo demanda por parte de los clientes. O sea que... Sí, bueno, yo creo que el dinero es miedoso, ¿no? Está claro que la incertidumbre pues no ayuda. Lo único es que, bueno, que en estos momentos siempre puedes tener ciertas alternativas, ¿no? Es decir, siempre podemos buscar alternativas en momentos complicados. Y luego también yo creo que hay que reeducar a los clientes, es decir, no hay que definir momentos de incertidumbre como momentos en los que no hay oportunidad. Yo creo que siempre podemos sacar buenas conclusiones y buscar oportunidades y sobre todo tener horizontes temporales más a largo plazo, es decir, que a una semana, dos meses vistas es difícil muchas veces hacer dinero, ¿no? Y poder tomar decisiones adecuadas. Ahora hablamos precisamente de esas alternativas, pero has dicho reeducar a los clientes, reeducar. O sea, Totalmente. Sí. Quiero decir que no lo decimos desde un punto de vista ni despectivo ni peyorativo. Precisamente os quería preguntar sobre eso. Ahora me dices cómo se reeducan a los clientes, pero sobre todo, me imagino que algunos serán más mansos que otros o más conservadores. Por ejemplo, ¿estáis notando vosotros que los inversores internacionales son menos cautelosos o por lo menos piensan que todo esto, que las aguas van a volver a su cauce? O, preguntado de otra manera, ¿los inversores nacionales, los domésticos, son los más desconfiados ahora mismo con la situación? Yo me dedico más al negocio institucional en España, con lo cual te podría definir más cuál es el concepto en España. Lo que sí es cierto es que muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué va a hacer tal valor o qué va a hacer tal sector o si vamos a tener un rally de fin de año? La respuesta obviamente es que no lo sabemos. Es decir, y cualquier persona que te diga, pues yo creo que está faltando a la verdad, ¿no? Lo cual ese es un poco el tema de reeducar a los clientes, es decir, educarles desde el punto de vista de enseñarles que tienen que tener un horizonte temporal, que comprando un fondo de inversión a 6 meses es más difícil que pierdan dinero que ganen dinero y que tienen que tener una paciencia y una serenidad ante momentos de incertidumbre como lo que estamos viviendo actualmente. Esa es mi definición más de reeducar, ¿no? Que no saben... El látigo no lo sacáis en Invesco. No, para nada. No, yo también me dedico más a la parte cliente institucional, pero sí que en origen traté con clientes particulares y sí que, hablando con colegas de otras gestoras internacionales y que tienen presencia fuera de España, se dan cuenta que al final el cliente español en general es un cliente muy miedoso, que ha tardado en conocer lo que son los fondos de inversión, las inversiones. Es un cliente más que busca un ahorro más que una inversión. Entonces, con unos depósitos como los que teníamos hace varios años, era complicado convencer a un cliente de que invirtiese en fondos de inversión o alternativas. En cambio, a día de hoy estamos viendo que estamos empezando a conseguir que los clientes se den cuenta que hay alternativas a la parte de ahorro o de bajo riesgo. Sí que es verdad que normalmente el cliente español sigue buscando los fondos más conservadores. ¿Y se está vendiendo o está todo, por decirlo de alguna manera, más paralizado? O a lo mejor no. Quiero decir que la gente que tenía un determinado producto, a lo mejor lo que hace es coge y se va a otro sitio. ¿Eso es lo que está existiendo? ¿Está habiendo un trasvase? ¿O se pide eso por parte del cliente? Bueno, en el año, si analizamos los datos de las gestoras internacionales, lo que sí hemos visto, con datos a cierre de agosto, que donde más dinero ha entrado ha sido en renta fija a corto plazo y en bonos flexibles. Es decir, que no es un año en el que la renta variable
pues estamos viendo muchos más entradas. Por ejemplo, al cierre de agosto en renta variable europea han salido 40 millones dentro de lo que es la industria de fondos internacionales. Con lo cual no es un año en el que el cliente está asumiendo mucho más riesgo. Es decir, todavía pues sigue invirtiendo en renta fija y en bonos flexibles. Quizás está saliendo más de crédito europeo, invirtiendo más en bonos pues globales. Pero sí es cierto que no hemos visto pues muchas entradas en renta variable. Nosotros afortunadamente sí hemos tenido este año pues ventas netas positivas, con lo cual bueno pues estamos contentos. Y en las últimas semanas no hemos visto que haya habido un cambio pues en esas tendencias. Sí es cierto que vemos que el inversor sigue demandando algo de riesgo, porque bueno, en un entorno de tipos cero pues es muy difícil pues llegar a ese 3-4%, que es lo que buscan los clientes. ¿Pero lo buscan en España o...? Sí, yo creo que antes bueno, pues lo comentabais, que el umbral del 4% todavía lo siguen teniendo, ¿no? Ese umbral de los depósitos se sigue teniendo y es difícil reeducar a los clientes que estamos en un entorno de tipos bajos, de inflación baja y que no es lo mismo pues una rentabilidad monetaria que una rentabilidad real, que en los años pues 2000 pues podíamos tener depósitos al 6, al 7%, pero que teníamos una inflación mayor y que en un entorno en el que la inflación pues está más cercana, pues bueno, aquí en España sí es cierto que tenemos inflaciones pues más cercanas al 2,5 o 3%, pero la inflación en Europa está en niveles no llega al 1,5, la inflación subyacente, con lo cual sí vemos que ese 3-4% se sigue buscando. Bueno, un poco en la línea de lo que dice Fernando, yo creo que este año también intervienen dos factores. Al final hemos tenido un año muy positivo en renta variable europea, bueno, en renta variable en general, al principio de año, que fue un rally bastante fugaz. De hecho, los máximos pues los marcamos en torno a mayo, con lo cual yo creo que mucha gente que ha estado esperando recortes a lo largo de todo el año para entrar en renta variable se han quedado fuera. Y los recortes que hemos visto desde mayo hasta septiembre al final han sido unos recortes bastante lentos, muy graduales, prácticamente un goteo de caídas pequeñas de 0,20, 0,30, que al cliente en general le cuesta aprovechar ese tipo de movimientos. Yo creo que se prefiere un movimiento más fuerte, más abrupto para entrar, que esas caídas tan lentas y tan graduales. Entonces yo creo que uno de los motivos de los que hayamos visto reembolsos en los fondos de renta variable europea este año ha sido pues que tuvieron un inicio muy potente y al final pues la gente ha querido tomar posiciones, tomar beneficios. Y el otro motivo es que las caídas que hemos visto han sido tan graduales que yo creo que no les ha dado tiempo a entrar a los clientes. Nosotros la verdad es que nuestra casa es una casa española mucho más pequeña que Invesco y el perfil de cliente entiendo que es muy diferente, pero en general donde más entrada estamos viendo y donde hemos estado viendo estos últimos años ha sido en los fondos mixtos defensivos que tenemos una parte pues renta fija prácticamente todo el fondo con algo de renta variable, es donde más entrada estamos teniendo y es lo que el cliente principalmente te demanda en España. Porque en España todavía se sigue prefiriendo la seguridad a la rentabilidad. Lo digo también es que esto de reeducar a los clientes me ha gustado mucho, sobre todo porque me acuerdo también de un informe que publicó recientemente Natixis, creo que era la francesa, que decía que los españoles, al margen de buscar seguridad contra rentabilidad, lo que esperaban era una rentabilidad anual por encima del 11%, lo cual es bastante incoherente, ¿no? Con el hecho de seguridad-riesgo. Oye, propuestas, ¿qué alternativas nos podéis ofrecer tanto Invesco como Altae para invertir, evitando precisamente la crisis política que hay en España? ¿Cómo se puede hacer dinero? Bueno, crisis, ahora mismo tenemos más crisis política, pero no dejamos de tener crisis europeas, crisis americanas, pero bueno, también es cierto que antes comentábamos, pues antes de empezar, el crecimiento de beneficios que está teniendo Europa. Quizás estamos poniendo demasiado el foco en lo que está pasando en España y sin embargo, pues en Holanda ya hay un gobierno. En Italia pues se están tomando reformas pues para una nueva reforma electoral. En Francia también estamos viendo pues la reforma de Macron, con lo cual hay ciertos aspectos positivos que también bueno pues se están dando y que estamos poniendo menos el foco. Dicho esto, alternativas, pues bueno, pues lo que podemos buscar es aquellos productos en los que tienen menos correlación pues al movimiento que tengan los mercados. Es decir, está claro que en el corto plazo todo puede depender pues de noticias, pero si buscamos estrategias que puedan estar bien diversificadas, que puedan estar descorrelacionadas, pues buscando fondos que inviertan pues en
en muchas ideas, con betas bajas al mercado, con duraciones bajas. Podemos encontrar pues algunos productos en los que pues tienen esa menos correlación con mercado y que en momentos pues de mayor volatilidad pues pueden capear un poco el temporal. Por ejemplo, cargar esos fondos con renta fija, lo que estáis hablando. Bueno, nosotros buscamos quizás ideas en las que pueden tener pues no solamente pues productos que tengan una inversión a largo plazo, es decir, que inviertas en renta fija o en renta variable, sino que también puedas hacer pares o valores relativos, es decir, que puedas invertir en divisas o que puedas invertir en diferentes bonos o que puedas invertir en materias primas, es decir, fondos en los que pues tengas 20 o 30 ideas, todas ellas pues descorrelacionadas entre sí y que de verdad pues también tengan una baja correlación con el mercado. Y eso es lo que estamos apostando también pues para momentos en los actuales, ¿no? Es decir, que para aquellos inversores pues de renta fija, que son inversores más conservadores, pues fondos que tengan una baja volatilidad y también una baja correlación con el mercado, que te puedan dar ese 3-4%. Sí, nosotros la verdad es que tenemos una gama un poco más reducida que Invesco. Al final, lo que más estamos recomendando a nuestros clientes quizás son los fondos mixtos defensivos. En la parte de fondo mixto defensivo, nosotros la estructura no es que lo estemos cargando mucho de renta fija, sino que al final el perfil del fondo nos lleva a tener mayor peso en renta fija. Sí que es verdad que nosotros, el conflicto de Cataluña que estábamos comentando antes, creemos que está afectando más a la parte de renta variable que a la parte de renta fija. Al final hemos visto, yo creo que el Eurostoxx marcó pues máximos del año en torno a un 10-11% y el IBEX en torno a un 18%. Y a día de hoy creo que de hecho ya se ha dado la vuelta. Creo que el Eurostoxx ya está por delante del IBEX en el año con algo más de un 9,5% de rentabilidad. Entonces, hemos visto que realmente ha habido un castigo a la renta variable española, sobre todo a la parte de bancos, hemos visto Caixa, Sabadell. Y en la parte de renta fija, quizás por ese soporte que están teniendo los bancos centrales con el programa de compras del CSPP y demás, quizás está más sostenido la parte de renta fija. Entonces, nosotros hemos tenido más peso en renta fija estos últimos meses y hemos sido bastante selectivos en algunos bonos que teníamos en cartera. Hemos tenido cocos españoles en pues Banco Sabadell, Caixa, que esa parte es la que a día de hoy ya estamos o hemos estado reduciendo fuertemente. Nos ha preocupado un poco, pues al final el conflicto de Cataluña. Creemos que el riesgo que te trae tener este tipo de bonos en cartera no te lo paga la rentabilidad que te está ofreciendo. Mañana empieza la temporada de presentación de resultados. Tengo que hablar también del corto plazo, porque evidentemente hay mucha gente que trata también de sacar provecho de estos resultados. No sé si es jugársela o no, ¿vale? El que puede jugar a especular, pero no sé vosotros qué esperáis de la temporada de resultados. Lo digo porque tengo la sensación de que ahora mismo hay más miedo, no quiero usar esa palabra, pero hay más incertidumbre en torno a los resultados del tercer trimestre, a ver si va a ir acompañado de algún profit warning que realmente del 155, ¿no? Que parece un poco que ahora mismo es el mantra, ¿no? ¿Qué va a pasar con el 155? Bueno, pues creo que ahora mismo como que la situación un poco es, a poco que vengan los resultados un poquillo flojos, el castañazo va a ser doble. Es una impresión, ¿eh? Sí, hoy lo hemos visto, de hecho, con lo que comentábamos antes, con el profit warning de Gamesa hoy, pues ha llegado a caer en torno al 10% en el día, al final creo que hacerá con un 8 de caída. En Prisa también hemos visto caídas importantes en el día. Bueno, al final sí que es verdad que hay un riesgo importante de no cumplir las expectativas del mercado en esta temporada de resultados. En Europa, en general, las expectativas son de un crecimiento de un 15% y en ventas en torno al 5%. En Estados Unidos son ligeramente superiores. Entonces, al final sí que creemos que esta tendencia de fondo alcista de este año en los índices debe estar correspondida por unos buenos resultados empresariales y que cuando no tengamos esos resultados atractivos podamos ver caídas importantes en las compañías. Yo, ojo, que se me entienda bien, que no quiero generalizar ni mucho menos con los resultados, porque luego de los que menos nos esperamos nos volverán a sorprender, pero sin embargo, por ejemplo, lo digo porque hay muy cerquita, por ejemplo, los resultados de una empresa que se dedica a los medios de comunicación y también como parece que está el foco ahí muy centrado, ¿no? Bueno, nosotros finalmente yo creo que podemos estar de enhorabuena en Europa, porque llevamos 5 años que el año empezaba pues que íbamos a tener un crecimiento de 2 dígitos en el crecimiento de los beneficios y acabamos incluso con un crecimiento negativo. Y ha sido ya este 2017 como primer año con crecimientos positivos. Por añadir, sí diría pues que lógicamente vemos unos sectores que lo puedan tener mejor que otros. Por ejemplo, pues la reciente fortalecimiento prácticamente desde verano para acá pues del dólar, lógicamente algunas compañías
compañías exportadoras europeas pues le podía hacer algo de daño a su crecimiento de beneficios. Estamos apostando también más por sectores cíclicos, es decir, pues desde compañías financieros a sector de compañías petrolíferas, son sectores que también nos están gustando y que vemos que en un entorno bastante negativo, es decir, de Euribor pues en negativo, de un precio de petróleo pues por debajo de esos $50, pues han sido capaces de generar beneficios y creemos que van a seguir en esa tendencia, ¿no? Con lo cual estamos más positivos con sectores cíclicos que con sectores defensivos. De hecho, los sectores defensivos aparte los vemos caros y creemos que tienen un menor crecimiento y apostamos, bueno, pues en el corto plazo o en el medio y el largo plazo también, pues por los sectores más cíclicos y creemos que lo pueden hacer mejor en un entorno pues también de futura reflación. Hay todo un universo de oportunidades para invertir. ¿Qué os parece Wall Street? Que día tras día anda aquí como si no hubiera, no existiera el mañana, como si no fuera a salir el sol aquí, pum, 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 récord tras récord. Sí, nosotros esta mañana lo estábamos comentando en la oficina. Al final creemos que los datos macro en general en Estados Unidos están siendo buenos, a pesar de la incertidumbre y la volatilidad que te puede traer tener un presidente como Trump en Washington. Pero bueno, estamos viendo que los resultados, la bolsa sigue subiendo, sigue bastante sólida. Nosotros creemos que los datos que pueden empezar a afectar a la bolsa serían los incrementos salariales, que eso sí que creemos que podría obligar un poco a la FED a subir tipos y ver algún tipo de corrección en renta variable americana. Pero de momento, hasta que no veamos ese tipo de indicadores adelantados, llamémoslo, no tenemos motivo para pensar que la renta variable americana pues se vaya a dar la vuelta. Más sí que vemos que una gran parte de esta subida de este año se debe al sector tecnológico, que está bastante robusto. Borja Aguiar, de Altae Finance, y Fernando Fernández Bravo, de Invesco España. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos. Me lo he pasado realmente bien. Muchas gracias. Hasta otra. Buenas tardes.